Dame Libros, un podcast de EDB. Bienvenidas y bienvenidos a Dame Libros. Hoy tenemos un capítulo muy especial donde, de nuevo, una autora de EDB se pondrá en manos de dos escuelas donde lectores y lectoras le harán preguntas a nada más y nada menos que a Elia Barceló. Elia Barceló es una destacada autora que ha cautivado a lectores de todas las edades con su narrativa única y profundas reflexiones sobre temas contemporáneos. Sus obras, entre las que destacan El efecto Frankenstein y su continuación El síndrome Frankenstein, han recibido elogios por su capacidad para atrapar a los lectores a través de tramas apasionantes y dilemas éticos de plena actualidad. A continuación exploraremos algunos de esos aspectos más destacados gracias a dos colegios, el IES San José de la Rinconada en Sevilla y el IES La Contraviesa de Albuñol en Granada. Pero antes conozcamos un poco más de estas dos obras. El efecto Frankenstein nos sumerge en una intrigante mezcla de novela policíaca y gótica. La historia comienza cuando el joven Max despierta en una casa en ruinas con cicatrices que evidencian una intervención quirúrgica, aunque sin recordar nada. Por otro lado, Nora, estudiante de medicina en la ciudad alemana de Ingolstadt, conoce a Max en una noche de carnaval mientras salvan a una niña de morir ahogada en el Danubio. La atracción entre Max y Nora es inmediata, pero un obstáculo significativo se interpone entre ellos. Pertenecen a épocas distintas. Y como hemos comentado, luego llega su continuación, El síndrome Frankenstein, una emocionante continuación del efecto Frankenstein que sigue la vida de Max y Nora en un vertiginoso mundo del siglo XXI. En esta entrega, ambos luchan contra aquellos que desean apoderarse de la fórmula secreta de Frankenstein sin importar los medios utilizados. Separados y sin saber en quién confiar, deben replantearse qué es un monstruo y se ven inmersos en una carrera contrarreloj para estar juntos y asegurar un futuro. Escuchemos esta primera ronda de preguntas que llevan a cabo los alumnos de La Contraviesa de Albuñol en Granada. Escucharemos a Imane, Ciso, Samuel, Abril, Maroy y Bea. Buenos días a todos los asistentes y a Elia Barceló. Somos el grupo de IES La Contraviesa, un pequeño pueblo que se llama Albuñol de la Alpujarra de Granada. Primero de todo, sabemos que a usted de joven le encantó la novela Frankenstein y usted la eligió para incluirla en su novela. A partir de ello, queremos preguntarle, ¿qué le debemos a los clásicos los estudiantes? ¿Qué obra de la literatura clásica nos recomendaría? ¡Qué pregunta más estupenda! Hola, buenos días a todo esto. Pues mira, se trata de que a mí Frankenstein me fascinó desde siempre, creo que eso incluso lo digo en la novela en algún momento, y me parece que los clásicos, como decía Italo Calvino, son clásicos porque siempre, cuando los lees, siempre te dicen algo. No lees la novela y piensas, uy, esto debió ser muy importante en su época, sino que lo lees y piensas, esto me dice cosas a mí ahora, esto que estoy leyendo ahora me sirve para entender el mundo, incluso cuando ha cambiado tanto como ha cambiado el mundo que tenemos ahora, ¿no? Porque los clásicos hablan siempre de problemas y conflictos que nos afectan porque son absolutamente intemporales, son humanos. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, hoy en día las obras de los grandes clásicos griegos, de Sófocles, de Eurípides, cuando uno ve una tragedia en el teatro, una tragedia en la que se cuenta, por ejemplo, el dolor de una hija y de una hermana porque ha perdido a su hermano en batalla y no le permiten enterrar su cadáver, por ejemplo, eso es una cosa que te dice algo ahora. En las guerras de ahora están pasando exactamente las mismas cosas. Entonces yo recomendaría que cuando uno le interesa la literatura, que pruebe un poquito de aquí y de allá. O sea, no le estoy diciendo a todo el mundo que te tiene que gustar el Quijote por narices o que te tiene que gustar Antígona, que es la obra a la que me refería yo ahora. Pero, por ejemplo, yo intentaría alguna obra de Shakespeare, por ejemplo. No sé, Macbeth o Romeo y Julieta. A ver si te dice algo, a ver si todavía te toca el corazón. Si te toca el corazón, sigues leyendo y aprendes de ella. Si no te toca el corazón ni el cerebro,
entonces es que esa obra no es para ti. No es para ti todavía. A lo mejor dentro de 10 años o de 20 años sí que te dice cosas. O sea, no os angustiéis nunca porque un gran libro, oficialmente un gran libro, no te llega. O tú no eres para el libro o el libro no es para ti. Cuestión de tiempo y de tranquilidad. Todo llega. Creo que algunos libros clásicos nos parecen como un poquillo más pesados a los jóvenes, son difíciles de entender, pero yo creo que un libro como Frankenstein, que viene ya de su época y tal, yo creo que lo ha sabido muy bien ambientar en este libro para que de una forma u otra nos llegue más a los jóvenes, ¿no? Y que nos guste, que es lo mejor de todo. Gracias. De nada. A raíz de esto me planteo la siguiente pregunta. En tu novela se observa muy bien el contraste que hay en el trato a la mujer en el siglo XVIII y el XXI. Sin duda es un buen ejemplo de lo que se ha avanzado, pero aún queda por hacer. ¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos los jóvenes para seguir trabajando por la igualdad? Ay, estáis teniendo unas preguntas maravillosas, de esas que dan como para dar conferencias, para una clase completa, para cosas así. Pues sí, uno de los temas que a mí me interesaban particularmente cuando empecé a escribir esta novela era eso, era la diferencia de trato de hombres y mujeres. Lo que pasa es que en el siglo XVIII estaba clarísimo. O sea, tú sabías que siendo mujer, tal cosa, tal cosa, tal cosa, no había nada que hacer. Estaba prohibida, no la podías hacer. Tenías que luchar muchísimo para conseguir un pasito. Ahora las cosas oficialmente no son así. Las mujeres podemos hacer exactamente lo mismo que pueden hacer los hombres. Oficialmente, en la ley. Solo que te pagan menos por el mismo trabajo en muchísimos sitios, te toman menos en serio. Cuando una mujer habla en público, se la oye menos y se le contesta menos que cuando un hombre habla en público. Entonces, el reto que tenemos ahora las mujeres es ni un paso atrás, no dar un solo milímetro atrás, no creernos que ya lo hemos conseguido todo y ayudar a las otras mujeres. Porque una cosa que ha sido muy importante en la historia es que los hombres nos han conseguido crear esa sensación de que las mujeres no podemos trabajar juntas, de que las mujeres somos rivales, de que siempre que hay una mujer más en la sala, esa mujer te va a quitar a tu hombre, que es el hombre que mantiene la casa y que tú necesitas para poder criar a tus hijos. Todo eso es mentira, todo eso ya no es así. Pero las mujeres seguimos teniendo esa idea de que lo de la sororidad es una cosa muy difícil de conseguir. Entonces tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos y sobre todo tenemos que darnos cuenta de que hombres y mujeres somos solamente los dos sexos biológicos de una especie mamífera. O sea, no es tan complicado, no necesitamos todos esos papeles que obligatoriamente tenemos que cubrir y cumplir. Todo eso podemos ir dejándolo atrás. Podemos ser sencillamente personas. Da igual si eres capaz de reproducirte engendrando o concibiendo. O sea, desde el punto de vista de sexo biológico femenino o masculino. Todo eso ya pasó. Tenemos que seguir avanzando. Pero está difícil porque como cada uno es hijo de su padre y de su madre y recibe una educación en la familia, pues entonces hay familias donde todavía les siguen diciendo eso de las niñas hacen esto, los niños no hacen esto. Ya sabemos que es usted una gran admiradora de Mary Shelley, ya que se la menciona alguna novela. Y queremos preguntarle que en qué momento surgió este gusto, esta admiración por la autora. Pues gracias por la pregunta. Mi admiración por Mary Shelley creo que empezó desde la primera vez que abrí el Frankenstein. O sea, cuando empiezas a leer esa novela, te das cuenta de que es especial, de que es diferente, de que ahí hay algo que vale la pena. Yo descubrí prácticamente a la vez, creo que fue entre los 15 y los 16 años, es cuando empecé a leer sobre todo estos grandes clásicos del género que se consideraba del género de terror. O sea, porque me parece bastante curioso que mirando nuestra evolución literaria, ahora tú te lees el Frankenstein, el original, y no ves una novela de terror, ves una novela psicológica, una novela de una pobre persona desgraciada que ha sido traída a este mundo sin desearlo y que de repente se encuentra desprotegido, sin ayuda, sin cariño y que acaba volviéndose malo porque nadie la ha querido nunca, ¿no? Entonces, en la época era una novela de terror. Yo la leí como novela de terror y pensé, a mí esto me gusta muchísimo. Entonces fue el momento en que leí también Jekyll y Hyde,
en que leí Drácula, que sigue siendo una de mis novelas favoritas, y ahí es cuando me di cuenta de que el género de terror literario, o sea, no cualquier basura que te venden en un kiosco, sino el género de terror literario, es uno de los más importantes para el desarrollo del ser humano, porque a través de ese género uno descubre los terrores de ser humano y estar en el mundo, y también descubre que es posible vencerlos. Lo importante no es si los monstruos existen o no existen, lo importante es que uno puede vencer al monstruo en algunas circunstancias, no siempre, hay veces que el monstruo gana. Y me refiero a monstruo no en el sentido de quién es diferente, sino en este momento estoy hablando de monstruo como la cosa, el fenómeno, la persona, lo que quiere dañarte y dañar el orden que nos hemos conseguido organizar en este mundo. Pero vamos, lo leí muy joven y me impactó mucho y desde entonces pues seguí leyendo. Claro, literatura de terror es una de mis lecturas favoritas. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué aspectos del siglo XVIII son los que más te ha llamado la atención a la hora de escribir tu obra literaria? Qué pregunta más complicada, más amplia. Pues mira, los aspectos del siglo XVIII que a mí más me llaman la atención es lo que hemos estado hablando antes, la posición de la mujer en la sociedad. Eso me parece absolutamente fundamental. Y una cosa muy, muy importante, que es lo que yo he tratado también de resaltar en la novela, es la cuestión política. O sea, es el cambio de mentalidad que se produce en el siglo XVIII, porque hasta el siglo XVIII está naturalmente la Iglesia, lo domina todo, la Iglesia católica, y entonces tú no debes hacer nada en contra, porque si Dios ha elegido hacerte nacer en un lugar donde tú eres una persona miserable, esclavizada, donde nadie te quiere, donde todo el mundo te pega, donde te hacen trabajar 14 horas al día, pues eso es voluntad de Dios y tú no tienes por qué ir en contra de eso. En el siglo XVIII es cuando se empieza a pensar que el ser humano ha recibido la inteligencia de Dios y entonces Dios está contento y orgulloso cuando sus criaturas empiezan a despertar, empiezan a utilizar esa inteligencia y llegan al punto de darse cuenta de que eso es una injusticia y una barbaridad y que eso no es acorde con su religión y por tanto tienen perfecto derecho a cambiar las leyes para que todos los humanos, bueno, en aquella época se dice los hombres, o sea, las mujeres no se cuentan, tengan por lo menos el derecho a buscar su felicidad, a mejorar de categoría, a poder subir en la escala social. Entonces a mí eso me parecía que era una idea muy importante que a nosotros ahora nos parece bastante normal, pero que no siempre fue así. Y entonces ahí es cuando nace la idea de la posibilidad de buscar tu propia felicidad y también la idea de que los gobernantes deben ser elegidos por las personas que son gobernadas. Eso es algo infinitamente nuevo en el momento, que ahora por fortuna lo tenemos en los países del primer mundo, y quería enfatizarlo para que todos los jóvenes y las jóvenes os deis cuenta de que no nos cayó del cielo, de que es una lucha haber conseguido poder alzar la voz y los ojos y decir esto lo queremos, esto no lo queremos. Y que votar es un derecho y es un deber. Entonces era una de las cosas más importantes del siglo XVIII que yo quería poner de relieve. Saliéndonos un poco así del contexto histórico, yo te quería hacer una pregunta un poco más personal. Durante tu libro he visto que tratas temas y mencionas distintos pensamientos como el machismo o las costumbres, que la mujer no tenía importancia. Y el género, tu segundo libro, que por cierto me ha encantado, con Mr. Strange, muy, muy complejo. Pero a mí el que más me llama la atención personalmente es el de Mitch. ¿Cómo se te ocurrieron las acciones de este hombre? Porque mira, por ejemplo, vender armas para hacerse rico en vez de ser agricultor, para así salir de la pobreza, el volver al pasado para cambiar un poco así el futuro, o la incertidumbre de que no se cumplieran las cosas y él no existiera, la razón de la existencia. A estas preguntas tú te las has preguntado a ti y por eso las has querido reflejar. ¡Uy, qué pregunta más interesante, muchacha! Me encanta, me encanta, me encanta. Da la sensación de que de verdad lo habéis leído muy bien y lo habéis interiorizado y tenéis dudas y preguntas y eso es lo mejor que puede suscitar un texto. O sea, os lo agradezco en el alma porque lo mejor que le puede pasar a un texto es que haya preguntas y que haya dudas.
que la gente quiera hablar sobre ello. No terminarlo y decir, ala, pues ya está, me lo he pasado bien, a dormir. Entonces, todas esas preguntas son efectivamente preguntas que yo me he hecho a lo largo del tiempo. Tengo que volver un poco atrás y deciros que yo cuando escribo una novela, hasta que me pongo a escribir físicamente a las teclas, yo llevo mucho tiempo pensando en ella. Entonces le doy vueltas, me hago preguntas, cuando voy por ahí a pasear, cuando estoy en una conversación con amigos que ellos están hablando de otra cosa y yo estoy a lo mío. Entonces son todas esas preguntas que yo me hacía. Y ahí no hay que olvidar que yo parto como escritora y también como ser humano del amor por la ciencia ficción. O sea, yo empecé, mis primeras lecturas de niña fueron ciencia ficción, siempre he leído ciencia ficción, además de otras cosas, he escrito bastante ciencia ficción a lo largo de mi vida, y entonces son preguntas que la ciencia ficción siempre se hace. Preguntas de ¿qué nos pasaría? La pregunta central, digamos, de la literatura de ciencia ficción es ¿qué sucedería si pasara algo concreto? ¿Qué sucedería si de repente, por ejemplo, ya no se pudieran tener hijos? Nadie fuera capaz de producir hijos. ¿Qué sucedería si de repente llegaran los extraterrestres y tuviéramos que comunicarnos con ellos? ¿Qué sucedería si? Entonces, esa pregunta básica es la que yo he aplicado al síndrome de Frankenstein. O sea, ¿qué pasa cuando tal? ¿Qué pasaría si tal? Y, por ejemplo, lo de poner a Michel vendiendo armas es algo que me parece absolutamente pragmático. Quiero decir, cultivando patatas, uno sinceramente no se hace rico. O sea, con todos mis respetos para los cultivadores de patatas, cultivando patatas en el siglo XVIII no vas a ningún lado. Y entonces no podemos olvidar que su amigo, la única persona que él conoce en su época en América, es el lobo. Y el lobo es una persona, Wolf, es una persona que no piensa honestamente. O sea, no es una persona con nuestro concepto de la moral. Entonces él dice, pero vamos a ver, te vas a morir de hambre ahí con tus patatas o los maíz o lo que plantes, cuando de verdad podemos hacernos ricos y ser alguien en este mundo. Y entonces deciden que es una buena idea lo de las armas. Las armas siempre hacen falta, mientras los seres humanos no consigamos desarrollar la inteligencia necesaria para que no nos hagan falta. Y luego toda la cuestión de al final, de cuando Michel empieza a pensar que quiere volver a su siglo y cambiar alguna cosa y tal y cual. Eso es mi maravillosa manía. Yo siempre he tenido una gran manía de pensar en el tiempo como concepto. O sea, tener, yo qué sé, la curiosidad. A ti, por ejemplo, nunca, o a vosotros, nunca habéis tenido la curiosidad de si viene un genio de la lámpara y os dice, te puedo llevar al pasado durante un día. ¿A qué momento de tu pasado volverías? ¿Te gustaría, yo qué sé, ver, por ejemplo, tu primer día de cole? Ver cómo llegas al colegio cogida de la mano de tu mamá o de tu papá y ver a tu primera maestra. ¿O te gustaría volver al día de tu nacimiento? Pero claro, es como una paradoja, porque si volviera atrás, cambiaría el presente y Esa es la clásica paradoja. O sea, si vuelvo al pasado y mato a mi abuelo, entonces... ya no existo. Pero claro, ¿por qué narices ibas a querer matar a tu abuelo? Vamos a ver, somos personas decentes. Pero, por ejemplo, ¿y si te proponen volver al pasado como testigo? O sea, que tú no puedas intervenir en nada, que tú no puedas tocar nada, ni mover nada, ni cambiar nada. Pero te dan el regalo de poder volver a un momento de tu pasado. No sé, cuando conociste a la persona que amas, ¿no? Y ver desde fuera, como si tú estuvieras viendo la tele, pero allí, o sea, oliendo y tocando y tal, pero sin poder intervenir, vieras el momento en que tú conoces a esa persona. ¿Qué momento elegirías para verlo, para volver a verlo, aunque no lo pudieras volver a vivir? Creo que si me aparecía un genio de la lámpara, aparte de que soy muy joven, no sabría qué momento elegir. Lo guardaría para más adelante. Pero a lo mejor querrías, no sé, ahora eres muy joven, pero a lo mejor tienes la posibilidad también de ir a ver un momento de tu futuro. O sea, podrías decir, ¿qué estaría haciendo yo un día como hoy cuando tenga 35 años? Si fueras tú, ¿qué momento elegirías? Pues si fuera yo, he pensado muchas veces que a mí me gustaría muchísimo volver al momento en que conocí a Klaus, que es mi marido. Es mi marido desde hace 42 años y nos conocimos hace una eternidad, o sea, hace 47 años que nos conocimos. Y yo recuerdo con toda claridad ese momento, pero claro, no es lo mismo recordarlo que volver allí.
Eso pienso que sería uno de los momentos a los que me gustaría volver. O a unas vacaciones que pasamos cuando mis hijos ya eran un poco mayorcitos, ya tenían sobre los 12 años, 12, 15, una cosa así, en que fuimos muy, muy felices y fue una cosa muy bonita y me gustaría vernos como familia cuando los niños aún eran pequeños y estábamos todos juntos. Eso también me gustaría. No sé, hay muchos momentos que me gustaría ver. Y hacia el futuro creo que mejor que no, porque a mi edad, si me imagino el futuro, creo que ya no va a ser demasiado. Estaré ¿Quién sabe? muy hecha polvo, esta no sé yo. Mi pregunta también va más orientada al tema personal, no al libro como tal en sí. Partiendo de cómo defines tú que el síndrome de Frankenstein se define como miedo, fobia a la ciencia y al progreso, yo te quería preguntar si hay algún mensaje en específico que quieras transmitir al mundo actual y sobre todo a los jóvenes respecto a esta fobia, porque es más o menos obvio que este miedo al progreso es más común en los jóvenes que en las personas mayores. Entonces, quizás quieras transmitirnos algún mensaje que nos ayude. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, bueno, lo de transmitir mensajes a mí siempre me preocupa un poco porque da la sensación de que yo soy, no sé, más que vosotros o algo así. Y no, yo soy solo más vieja, tengo más experiencia, he vivido más cosas y por eso quizá puedo decir lo que a mí me preocupa o me asusta o pienso que a lo mejor os puede ayudar, pero sin ponerme en la posición de esto va a misa y esto tiene que ser así. Yo lo que diría es que el síndrome de Frankenstein como concepto ya me parece mal. O sea, no hay por qué tenerle miedo a nuestras creaciones. Hay que tenerle miedo a las personas, no a las creaciones. O sea, yo conozco señoras mayores de la edad de mi madre, que tiene 90 años, que le tienen miedo al robot aspirador. ¿No? O sea, el Roomba ese que se mueve por la casa solo, que dicen que eso no es, por Dios, deja, un bicho que se mueve solo y que se enchufa él solo y se recarga y tal, no es. Eso es una muestra clásica del síndrome de Frankenstein. Pero yo creo que los jóvenes y las jóvenes, el problema que tenéis en muchos casos es que no tenéis miedo, que pensáis que todas las máquinas y todo lo que hemos inventado los controlamos. Y no es verdad. Entonces hay que preocuparse un poco de controlar los nuevos inventos, los nuevos descubrimientos, porque si no llevamos un poco de cuidado, las personas que han programado esas máquinas, esos nuevos adelantos, son las que van a controlar tu vida. Entonces fijaros, por ejemplo, que desde que tenemos redes sociales, desde que tenemos internet, que es una maravilla, puede ser una bendición del cielo, también tenemos los maravillosos algoritmos que calculan lo que a ti te gusta, lo que a ti te interesa. Y entonces poco a poco te van encerrando en una burbuja en la que solamente te enseñan lo que saben que te va a gustar y acabas perdiendo el contacto con la realidad. Acabas no teniendo pensamientos propios. Tienes un pensamiento pequeñito y ese pensamiento se ve reforzado todos los días, hasta que ya no puedes admitir la posibilidad de que haya otro tipo de pensamiento, de que haya personas sensatas y decentes y correctas que piensen de otra manera. Porque tú estás tan reforzada en lo que ya piensas que crees que tienes la verdad y llegas a un punto en que eres capaz de pegarte con quien sea para defender esa única verdad que tú crees que es la verdad con mayúsculas. Entonces, por ejemplo, eso a mí me parece muy peligroso y me parece que es algo que todos jóvenes y mayores debemos darnos cuenta. Los mayores, por ejemplo, supongo que a vuestra edad también lo hacéis, pero los mayores, yo conozco a muchísima gente de mi edad que está pegada a las noticias, constantemente recibiendo noticias políticas, pero siempre del mismo lado. O sea, no se les ocurre coger 3 periódicos de 3 orientaciones diferentes para ver si le están mintiendo eventualmente, ¿no? Se cree justamente lo que quiere creerse. Y eso es peligroso. Perdona que te interrumpa un momento. Sí. ¿Crees que el tema este de los robots que se menciona al final del libro daría pie para otro libro? Seguro que da pie para otro libro porque hay montones de personas en este mundo que escriben novelas sobre robots y sobre qué vamos a hacer los humanos cuando los robots... digamos, los robots no van a tomar el mundo porque a los robots les da igual, los robots son máquinas, no sienten, por lo menos todavía, ¿no? Pero, no, por ejemplo, una cosa que sí aprovecho para decirlo ahora que estáis las dos juntas, porque es una cosa que a mí me preocupa mucho y que eso sí que veo que los jóvenes lo hacéis más que las personas mayores.
Por ejemplo, os habréis dado cuenta de que cada vez hay más supermercados y más tiendas y más centros comerciales donde para pagar, en lugar de ir a una caja donde hay un ser humano, te vas a la caja automática porque es más rápido y pasas tus cositas tú solo y tal. O sea, tú trabajas, pagas exactamente lo mismo porque no te cobran menos por hacer tú el trabajo. Tú pagas exactamente lo mismo y le quitas el trabajo a un ser humano. Dentro de 10 años, cuando todo el mundo se haya acostumbrado a pagar automáticamente, tú te pasas tus objetos por la caja, las cajeras y los cajeros se quedarán sin trabajo. Tendrán que buscarse otra cosa que hacer porque para eso están las máquinas automáticas y todos nosotros que nos hemos acostumbrado, que es muy cómodo, muy guay y muy rápido. Eso, por ejemplo, es lo que a mí me parece que debemos llevar cuidado con los robots. En el momento en que nos acostumbremos a que los robots hagan ciertas cosas, un montón de humanos no van a tener dónde trabajar. Porque no todos los humanos pueden dejar de ser cajeros para luego ser, por ejemplo, yo qué sé, enfermeros. O sea, una persona que es capaz de ser cajera no necesita tanto estudio ni tanta cualificación como una persona que quiere ser enfermera. No puedes cambiarlos sin más. Hay personas que se ganan la vida decentemente haciendo trabajos para los que hace falta muy poquita formación. Y nosotros se los estamos quitando porque para eso hay máquinas. Y esas máquinas lo único que hacen es enriquecer a las grandes empresas. Porque tú no pagas menos por hacerte tú el trabajo, tú pagas exactamente lo mismo. El beneficio cuando van dejando de contratar a los cajeros es para el dueño de la empresa, no para ti. Pues muchísimas gracias por concedernos este momento a Lilia en la Contravista. Muchas gracias, pensaré lo de la tercera novela, pero de momento, claro que hace tiempo cuando me dijeron lo de la segunda novela yo también pensé, no, ya está, esta novela ya está hecha, no hay más que decir. Y mira tú por dónde ha salido otra novela, así que quién sabe. Como hemos podido escuchar, las obras de Elia Barceló no solo ofrecen tramas emocionantes, sino que también profundizan en cuestiones contemporáneas, como la igualdad de género y de clases, con el amor y la amistad como motores clave en ambas épocas. Su habilidad para entrelazar elementos históricos y actuales proporciona a los lectores y lectoras una experiencia literaria única. Elia Barceló ha cosechado una impresionante lista de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan sus 3 premios EDB de literatura juvenil, otorgados por sus obras El caso del artista cruel, Cordeluna y El efecto Frankenstein. Esta última novela también ha sido galardonada con el Premio Kelvin y el prestigioso Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2020. Escuchemos ahora las siguientes preguntas que tiene preparadas Camila, alumna del IES San José de la Rinconada, en Sevilla. Nunca me había leído un libro que tuviera que ver con Frankenstein o algo así, y la verdad que me ha gustado mucho la relación y cómo lo has planteado en el libro. ¿Cuál fue el desafío más grande al que te has enfrentado para escribir esta novela respecto a lo histórico, a la relación, a los personajes, la manera de incluir Frankenstein, que es un libro clásico, en un libro actual? Bien, muy bien, muchas gracias por la pregunta. La parte histórica no me supuso particular dificultad, porque yo he sido profesora en la Universidad de Innsbruck durante mucho tiempo. Yo era profesora de literatura, de historia de la literatura, de escritura, de un par de cosas. Y entonces el siglo XVIII, lógicamente, está en el programa y es una de las cosas que uno periódicamente tiene que hacer para los estudiantes. Por lo tanto, yo es un siglo que tenía muy estudiado, muy trabajado, y que me había leído muchas obras de esa época, que la verdad es que las obras del siglo XVIII nunca, las obras literarias nunca me han gustado demasiado en comparación con otras, pero toda la parte, digamos, de información ya la tenía, entonces solo tuve que jugar con ella. Lo que sí fue un desafío es qué poner y qué no poner, porque cuando uno sabe mucho de una cosa, tiene una cierta tendencia a querer ponerlo todo, porque todo le parece que es interesante, que es bonito, que puede estar bien. Pero no estoy haciendo un ensayo, estoy haciendo una novela que, a ser posible, tiene que resultar agradable de leer a las personas que la vayan a leer. Entonces no les estoy dando una clase, no tiene que ser un peñazo. Y entonces es difícil a veces decir, bueno, voy a centrarme en unos cuantos temas que para mí son importantes, y aunque haya muchísimas otras cosas que también estarían muy bien, pues eso no lo puedo poner porque va a ser aburridísimo y va a ralentizar el ritmo.
Entonces eso creo que fue casi lo más difícil, ver qué no entra para mantener la novela ágil y con marcha. Los personajes no me costaron nada. Los personajes los tenía tan claros. Yo los conozco, yo sé quiénes son. Mis personajes siempre son como más que amigos míos, porque mis amigos yo nunca sé lo que tienen en la cabeza. Yo tengo amigos de muchos años, pero tampoco sé en qué están pensando en cada momento. Y mis personajes siempre sé en qué están pensando. Siempre sé si mienten, por ejemplo. ¿En qué se ha basado para la personalidad de Nora? Porque en la nota de la autora al final he visto que algunos personajes tipo eran un poco basados en la familia de su marido. Sí, los Kelsey. Y quería saber especialmente de Nora, porque es un personaje que la verdad que me ha gustado mucho, aparte de lo bien, bueno, entre comillas, que se ha adaptado al pasado, que yo la verdad que ha reaccionado muchísimo peor. Sí, te habrías pasado el rato llorando, por ejemplo. Nora también llora de vez en cuando. Lo que pasa es que tampoco quería yo que Nora estuviera siempre llorando, porque es que el llorar ayuda mucho, es una buena válvula, pero cuando tienes 2 dedos de frente y llegas a la conclusión, chica, aquí hay que sobrevivir como sea, y el llorar no te va a ayudar en absoluto, pues llora menos y haz más. Entonces, Nora es digamos, una parte de mí, de cuando yo tenía la edad de Nora, porque os habréis dado cuenta también de que Nora es un poco burra la chiquilla. O sea, lo de que te gusta un chico y te parece atractivo y que pienses, bueno, ahora las mujeres somos iguales que los hombres y yo puedo perseguir al chico que me interesa, todo está muy bien, pero te cruzas un pasaje que no sabes si tiene regreso, eso es un poco idiota, ¿no? Supongo que eso os habréis dado cuenta, ¿no? Y entonces Nora es un poco yo en mi juventud y un poco lo que a mí, bueno, también un poco mi hija. Mi hija tiene ahora 30 años, pero en algún momento tuvo la edad de Nora, y algunos elementos de las amigas de mi hija, de cómo se comportaban, de cómo sentían, de cómo pensaban. Yo tengo amigos de todas las edades, entonces yo me relaciono con gente muy joven también y me interesa ver qué les pasa, qué piensan, qué les preocupa. Y cuando vienen mis personajes, normalmente vienen ya formados con diferentes aspectos de personas que conozco. Y cosas que me invento, claro. Me paso la vida inventándome cosas, es mi trabajo. Elia Barceló, con su amplia trayectoria y habilidad para explorar temas apasionantes y contemporáneos, se ha convertido en una figura destacada en la literatura actual. Sus obras no solo cautivan a los lectores y lectoras, sino que también les brindan la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones importantes de nuestro tiempo, como hemos tenido ocasión de escuchar en esta maravillosa charla que han mantenido estos alumnos y alumnas con la autora. Muchas gracias a todos por seguirnos y suscribirnos en nuestros canales de iVoox en Dame Libros, una iniciativa de la editorial EDB. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.